Okay, hello everybody, big welcome to your English class. It's so nice to be with you for another class. We are going to get started. Pay attention because we have to read the versicle as always at the beginning for the class. In this week, we are going to talking about prudence. This is the value, this is the word that we are going to learn, prudence. And we have Proverbs 8:12, I wisdom do well together with prudence. I possesses knowledge and discretion. Bien, hemos dicho que esto es en la nueva versión internacional, que es igual, ¿verdad? Prácticamente la traducción inglés-español en esta ocasión no tienen mayores cambios. Iría diciendo, I, yo, wisdom, la sabiduría, o yo, la sabiduría, do well, convivo, ¿verdad? Convivir, habitar, cohabitar, with the prudence, con la prudencia, ¿verdad? With prudence, together, convivo junto, a la par de la prudencia. Y luego, I possess, poseo, yo poseo el knowledge, el conocimiento and discretion. Eso nos está diciendo lo que es la wisdom, es decir, la sabiduría. Bueno, el día de hoy vamos a ir a examinar el vocablo, pero pongan atención a lo que dice prudencia, prudence, y que si ya notaron, en francés se escribe igual que en inglés. Claro, se pronuncia de otra manera. Pero el día de hoy vamos a ir a dictionary.com for taking a look. Vamos a darle un vistazo a lo que vendría siendo el vocablo de prudence. Bueno, vamos a ponerlo en el IPA, ¿verdad? Y si nos vamos al IPA, vamos a notar acá que tenemos dos sílabas, ¿verdad? La primera conformada desde la letra P hasta la letra D. Esta sería la primera sílaba. Y debemos de hacer notar que es la sílaba tónica, ¿verdad? Este apóstrofe que está acá nos indica que esto, lo que va después, es la sílaba tónica. Y este tendría un sonido como de U, prod. Prud. Es el sonido de la U larga, ¿verdad? Es uno de los sonidos de la U larga. Y aquí hay algo interesante que lo vamos a ver más en detalle cuando estemos hablando de lo que es el schwa, ¿verdad? Cuando veamos el schwa, vamos a ver eso. Bueno, vamos, déjenme ver. Me dice Kevin que no escucha. ¿Me confirma el resto de compañeros si me están escuchando bien? Sí, se le escucha. Sí, se le escucha, profe. Vamos a ver. Eh, Gracias, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces estamos viendo lo que vendría siendo prudence. ¿Qué les decía? Que aquí hay algo curioso. Va, ya habíamos hablado de la C al final, ¿verdad? Y creo que ya tenemos clara la idea de que la C al final en inglés no suena, como es el caso de esta, ¿verdad? No está sonando. Pero esta no es la regla de la Magic E, ¿verdad? Porque no hay, digamos, una vocal acá antes de la C, que veamos así. Pero aquí hay algo curioso porque hay dos letras E, esta y esta. Y ocurre que ninguna de las dos suena. En algunas palabras nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que esta, si la separamos como que fueran tres sílabas, ¿verdad? Esta la primera, esta la segunda, solo esta y esta la tercera, vamos a ver que muchas palabras van de esa forma. Y ocurre que esta que queda solita se le asigna el sonido de un schwa. Pero hay otras palabras como estas en donde, donde este sonido desaparece y la schwa no aparece. Entonces, curiosamente, acá el sonido solo se saca de estas cuatro, que viene siendo prod, prod, y luego la N y la S, que sonaría a ENS, o sea, ENS, ENS, con la S, la sopladita, ¿verdad? La C acá, miren, sonido de S, de S como la llanta pinchada, ¿verdad? Prudence, prudence, prudence. Ese vendría siendo el sonido, digamos, de acuerdo al IPA. Ahora, en la definition de esta palabra tenemos que es un noun, es un nombre para referirse a la prudencia. Por lo tanto, viene del adjetivo prudent,
que es alguien prudente. Dice, the quality or fact of being prudent. Dice, la cualidad, ¿verdad? O el hecho de ser prudente. Así veríamos esto. Cualidad o el hecho de ser prudente. Pero ¿quién es alguien prudente? Dice que es or wise. Esto es sinónimo de lo de alguien sabio. Or wise in practical affairs. Alguien que es sabio para, digamos, situaciones prácticas o as by providing for the future, o que es prudente de lo que va, toma su precaución de lo que va a ocurrir. Por eso dice caution with regard to practical matters, discretion, alguien que es prudente, ¿verdad? Toma sus precauciones para los problemas, alguien que es discreto y otras definiciones más. Pero en este caso me interesa que vayamos a lo que vendría siendo el origen, the orange. Vamos a remontarnos acá, allá al siglo XIII, ¿verdad? En el Middle English, en el inglés medio, ¿verdad? Y miren qué curioso, Middle English se retomó del Middle French. O sea, esta palabra, tal y como la estamos viendo como province, tiene su origen, para el inglés tiene su origen en el francés, que a su vez tiene su origen en el latín. Entonces, ya vamos viendo algunos textos con ustedes y ya habrán notado que por lo general, cuando la escritura de la palabra se parece entre English, Spanish y French, es porque todos apuntan a un origen de una palabra latín, en latín, como en este caso, ¿verdad? Que es esta, la palabra en latín. Así que hay que tomar en cuenta eso. Mañana vamos a ver traducciones al inglés de otras Biblias en donde posiblemente no esté el vocablo province, porque también vamos a ver cómo esa tendencia, ¿verdad? Los traductores al inglés de no querer a veces usar los vocablos que están relacionados, digamos, al latín, ¿verdad? Y querer irse por palabras más propiamente anglosajonas. Bueno, pero eso va a ser for tomorrow. Vamos a seguir, vamos a continuar con el tema de las vowels. Recordarán que hemos estado hablando el día de ayer de la O, ¿verdad? Hablamos de los sonidos O, sonido largo, y hablamos del sonido OR, ¿verdad? Propio de los norteamericanos, que lo que vendrían siendo los británicos lo hacen como O, O. Y ahora vamos a ir al sonido corto. Este es un sonido corto. El sonido corto que vamos a ver ahorita para la O, a veces se representa por este símbolo y a veces por este. El problema con el de la derecha es que parece una A. Bien, si nosotros vemos este símbolo, pues pareciera una letra A. Bien, y podríamos pensar es una letra A. Bien, pero no es una A. Se parece, pero no es la A propiamente, ¿verdad? Para que fuera la A, debería tener más colita por acá, pero no lo tiene. Entonces, algunos diccionarios fonéticos recurren a usarlo como al revés, que es este que está acá. Depende del diccionario, a veces lo vamos a ver así y a veces lo vamos a ver así. Puede ser cualquiera de las dos escrituras. Ahora, ¿qué es este sonido o a qué pertenece este sonido? Volvemos a que es un sonido que no existe en el español. Es un sonido que no existe en el español y lo que más podemos asemejar a lo que conocemos es como mezclar la letra O con la letra A. O sea, es como querer hacer una letra O eh, eh, con nuestra boca, vea, como O, como redondito, pero en vez de decir O, decir uh, uh, como tratar de hacer la A, pero con la forma en nuestros labios de una O. Vea, nuestros labios redonditos y como queriendo decir una A. Entonces, algunos profesores, digamos, algunos teachers, estas palabras nos acostumbran a decir, mire, dígalo con una A, porque parece una A, pero no es una A. Es the short O. Es la O corta. Es la O corta. Quizás cuando ya las vemos en las palabras se nos hace más fácil entender. Ahora, ¿en dónde va a aparecer el sonido corto? Nuevamente, palabras que no terminan en E y que la O, en este caso la O, está between consonants, es decir, está en medio de consonantes. Tenemos aquí ejemplos de estas palabras. Por lo general, estas palabras son monosílabas. Si usted se va fijando, todas las reglas
de lo que son short o vocales cortas, todas las vocales cortas tienen esa misma regla. Es la vocal en medio de dos consonantes y son por lo general palabras de tipo monosílabas. Entonces tenemos por ejemplo esta, que si yo la hago sonar como una O, la voy a decir como not, not, pero el sonido no es tanto como una O, es más que not, not, not. Comenzamos como queriendo sacar una O, ¿verdad? Una O, mejor dicho, es como querer sacar una A, pero que termine siendo una O. Bien. Es uno de los sonidos más complicados, creo, de los que hemos visto hasta el momento. Bien, es de los que más cuesta gesticular. Bien, por sí solo cuesta gesticularlo, porque es como decir, uh, uh. Ahora, cuando lo vemos en palabras, quizás se nos sea más fácil recordar. Bien, debemos decir not, not, yacht. No es got, bien, porque eso es got, como cuando decimos la ciudad gótica. Bien, ahí suena go, bien, pero no es así, es got, got. Dog, dog, para un perro, dog. Y zong, zong. Y aquí viene algo interesante. Esa consonante no la habíamos visto, pero la N con la N por sí sola tiene un sonido, la G tiene también un sonido, pero cuando se unen al final, se suele utilizar este símbolo que es como una letra N, ¿verdad? Pero con un colochito acá. De hecho, es como que pensemos en la G minúscula acá con un colochito así y la uniésemos a la N. Bien. Este es el sonido eng, eng, zank, eng, eng. Es un sonido con N y G, con N y G. Entonces tenemos acá zank, que es para una canción. Not, got, that, zon. De hecho, este sonido ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos leído la palabra, ¿verdad? Que es para referirse a Dios. De que nosotros le decíamos, mire, dígalo como que es una A, dígalo como God, pero realmente no es una A, es una mezcla entre una A con forma de O, God, 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 God. Por eso la frase, oh my God, no dicen God, no dicen God, dicen God. El juego donde sale Kratos, ¿verdad? No es God of War, es God, God of War, God of War, God, God. Entonces, estas nos suelen dar problema porque muchas veces se nos sale la O del español, la O pura, y no es una O pura. Es una mix, es un mixes between an O and an A. Entre una A y una O es la mezcla. Recuerden, es como tratar de decir la A, pero con mis labios en forma de O. Uh, uh, not, got, that, zon, got. Bueno, ahí tendríamos este. Y aquí hay un dato interesante. Y es que dependiendo de la zona de donde se hable el inglés, algunas personas hacen esto más que suene como una A y otros la hacen sonar más a una especie de O. Entonces, si usted en algún momento dice, es que no distingo lo que están pronunciando, para mí suena como tal cosa o yo la escucho como esto, lo más probable es que esté en presencia de alguien que la gesticula de una manera diferente. Por eso es que hay dos símbolos, un símbolo más tirándole a una O y un símbolo más tirándole a una A, que dependerá de la gesticulación que se haga. Si usted se siente más cómodo pensando que es una A, hágalo como A, ¿verdad? Y le sale más práctico. Lo que sí, ¿verdad? Es de tomar en cuenta que no es el sonido O puro para ellos, ¿verdad? Ese no aplica. Bien, vamos a ir a ver más, porque miren, la O nos ha salido con varias cosas, ¿verdad? Ya vimos los casos de donde suena como O, vimos el sonido OR, de O para los británicos, y acabamos de ver este sonido, ¿verdad? Que es una mezcla
entre una A y una O. Y ahora vamos a otro sonido. Cuando vamos a encontrar en las palabras escritas la OW o el diptongo OU. O sea, si en una palabra escrita a mí me aparece una OW, ya habíamos dicho anteriormente de algunas palabras que sonaban a O. ¿Ya? Que en este caso, si regresamos, son estas que están acá. Rose, show, grow y slow. Ya habíamos visto que la OW podía sonar así, pero hay otras OWs que suenan a AU. Es decir, que se convierte en una especie de U esto. Y claro, ¿verdad? Esta cuestión quizás es la que nos va a costar un poco más, porque como vemos esto escrito, tendemos a leerlo como O, pero no es O, es AU. ¿Okay? Quizás sea de los que más nos cueste asimilar, porque en esta situación lo que estamos viendo es que la O y la O de acá se pronuncia como A. Entonces, en el long O, pues tenemos ya algunas palabras, pero el sonido AU, miren, es más común y suena como una A con U, pero la A suena más que la AE. O sea, este sí es A, muy abierto, AU, AU, AU. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, por ejemplo, acá miren en out, para decir afuera, para decir salida. O, por ejemplo, cuando alguien pierde y le sacan del juego del béisbol, le dicen out, estás fuera. Out, no es out. Ahí es donde cometemos el error, que lo queremos leer como O. Out, ¿no? Ahí está pronunciándolo mal. La palabra es out, out, out. Tenemos otro ejemplo en about. No es about, no es about, es about. Para comenzar, si yo digo esto como a, lo estoy pronunciando mal, porque es con el schwa. Dice y la segunda parte no es boat, es about, 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 about. ¿Qué más? Lo encontramos en la palabra de house. House, para referirse a la casa. House. No es house, es house. House. Lo encontramos también en esa que ya la hemos visto muchas veces para preguntar cómo. How are you? How are you doing? How are you? How? Nuevamente, how? También lo encontramos en la palabra town. No es tone, es town. Town. Para referirse a un pueblo. Town. Y lo encontramos también en el color café, ¿verdad? Que es brown. De hecho, de aquí se desprende el postre, ¿verdad? Los brownies. Un brownie viene del hecho de que es de chocolate, ¿verdad? Y que es un color, digamos, parecido al dark brown o el café oscuro. The brown, out, about, house, how, town y brown. Eso vendrían siendo entonces los sonidos correspondientes a el sonido out, out. Bueno, tenemos algo más, ¿verdad? Por acá. Ese es el representativo del AU, ¿verdad? El sonido de AU. Y luego llegamos al sonido U. Bueno, vamos a terminar de ver, digamos, la teoría y luego vamos a hacer unos ejercicios de práctica, ¿verdad? Vamos a practicar en la clase las pronunciaciones de algunas palabras. Bueno, llegamos al U. El U o long U es un sonido peculiar porque puede tener dos sonidos. Es decir, la U tiene dos sonidos. Si acaban de revisar la O, ¿verdad? Y nos daremos cuenta, podríamos sacar primero el sonido O, el sonido OR, llevaríamos dos. Luego el sonido que sería el sonido O, la A con la O, y el sonido AU. Entonces llevamos ahí prácticamente ya cuatro sonidos diferentes o sonidos relacionados. Ahora,
llegaríamos al sonido, ¿verdad? De la U, que también, fíjense que estas dos últimas tienen una gran variedad de sonidos. Entonces, en el caso del sonido U, lo vamos a representar casi siempre por esto. Aquí se parece mucho al español, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Donde viene la diferencia es que a veces a este sonido se le antepone una especie de J. Aquí tenemos las dos palabras típicas para diferenciar los dos sonidos de la U larga del inglés. Por ejemplo, cuando decimos tú, you, es como que le agregamos al U una especie de J. You. En cambio, en la palabra use, no suena esa J. Entonces, el sonido largo en el caso de la U puede tener dos variantes. Una como U, y otra como you. No hay nada que nos diga en qué momento aparece cuál sonido. No hay ninguna regla que nos sepa distinguir si vamos a hacer you o si vamos a hacer u. Simplemente debemos de acostumbrarnos a los sonidos de las palabras. Por ejemplo, aquí este sonido lo vamos a encontrar en la regla de la Magic E y con eso estaríamos cerrando que la Magic E es para todas las vocales, ¿verdad? En todas las vocales nos aplica la Magic E. En este caso tendríamos la situación de que si terminan en E y hay una consonante antes de la E y luego una vocal, vamos a hacer el sonido largo. Pero aquí es donde viene la situación. Por ejemplo, en use usamos el sonido de la J. Use. En huge, también usamos el sonido de la J. Pero en estas otras no. En esas de acá no es necesario hacerlo sonar. Basta con que digamos rude, tune, tune. Entonces, en algunas palabras nos va a incorporar ese sonido como de una J, que en los diccionarios fonéticos aparece así, ¿verdad? Como J-U, y en otras no. ¿Cómo saber cuándo sí y cuándo no? Solo aprendiéndonos las palabras, ¿verdad? Aprendiéndonos los sonidos. Use, rude, tune. Tendríamos ahí ejemplos de estos sonidos. También el sonido U lo vamos a encontrar en el diptongo escrito UE. O sea, cuando una palabra en su escritura lleve el UE, que por suerte son pocas, y aparte que son pocas, lo tienen al final, como estas que están acá, el sonido también es el sonido largo. Por ejemplo, esta palabra no la vamos a leer como due, sino como dew. Esta, ¿verdad? No es true, sino que es true. No es blue, es blue. Y esto tampoco es glue para el pegamento, es glue. Dew, true, blue, glue. Diptongo UE. El diptongo UE siempre está al final, ¿verdad? De estas palabras. Y son pocas, ¿verdad? En las que lo vamos a encontrar. Luego, el sonido U también lo podemos encontrar en algunas palabras con doble O. Se recuerdan que ese es quizás uno de los que ya habíamos dicho, ¿verdad? Anteriormente, mire, esta palabra lleva doble O, hágalo como que es una especie de U, ¿verdad? Para decirlo, pues por aquí andaríamos con esta. No todas las palabras con doble O van a sonar a U, son unas cuantas. Por ejemplo, chew, para decir también, chew, food, para decir comida. De hecho, ya que nos salió esto, fíjense que no aparentan, a veces no aparentan las cosas ser de esa manera, pero estamos rodeados de mucha pronunciación de vocales, En este caso, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar para después, vamos a irlo a ver mejor en internet. Tenemos aquí food, soon, para pronto, soon, see you soon,
soon. Room, para un cuarto. Room, room. Estas todas tienen el sonido U. Bien, ese vendría siendo el sonido largo. Bien, pero después viene, digamos, el sonido corto. Pero antes de irnos al sonido corto, ya que nos apareció esta palabra, quiero llevarlos a que busquemos algo. Porque sucede que estamos rodeados de cosas del inglés, de fonética inglesa, y a veces ni nos damos cuenta. Bien, veamos por acá. Vaya, por ejemplo, hoy ya sabemos esta palabra, ¿verdad? Ya sabríamos cómo es la pronunciación, ¿verdad? Si yo les pongo esa palabra, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es la pronunciación de esta palabra. Ya sabríamos decir, bueno, termina en letra E, la E es muda, eso significa que esa I suena a I, ¿verdad? Y el sonido vendría siendo algo como nice, nice, algo así, nice. Vendría siendo el sonido de acuerdo a lo que hemos estudiado del IPA. Vea, curiosamente, fíjense que aquí hay una marca, ¿verdad? Que así se llama, así, nice le han puesto, y es un silicón que lo fabrican aquí en Centroamérica. Bien, de eso que se le echa a veces a los tableros, a las cosas de madera, de hule, para que agarre más brillo, ¿verdad? Miren qué curioso que estos señores le han puesto este nombre, miren, que es precisamente la escritura fonética del sonido de la palabra nice. Claro, como sabemos, ¿verdad? De que nice viene de que es algo, normalmente si vamos a los diccionarios, nice lo traducen como algo bueno, pero yo siempre digo, es que good es bueno, well es bueno, pero nice está arriba. Si lo quisiéramos como asemejar a algo, yo les diría, miren, nice es como cuando el salvadoreño dice qué chivo o qué nítido está eso, qué chivo está eso. De ahí viene más o menos la idea de este nombre, pero nos acaba de salir lo de food, de que nos apareció así, nos apareció como food, de comida, food. Pero acabamos de ver que esto vendría siendo como una F, una U larga, ¿verdad? Una U larga y una D. ¿Verdad? Más o menos ese vendría siendo, digamos, el sonido, food. Resulta que usted seguramente ya habrá visto en los supermercados algo que se llama food, que son embutidos. Bien. Que ellos tienen ese nombre. ¿De dónde sacaron el nombre? Bueno, precisamente de la frase, ¿verdad? En el IPA, ¿verdad? De ahí viene de la frase en el IPA, que es food. De ahí viene, de food. O sea, literalmente, si lo vemos así, ellos tomaron ese nombre, esa escritura del sonido de la comida, del sonido de la comida, de la palabra comida en inglés. Y así podríamos seguir sacando muchas otras marcas o algunas cosas, ¿verdad? De las que estamos rodeados, que les ponen nombres que realmente provienen de la pronunciación de lo que se escucha, pero escritos tal y como si estuviéramos hablando del IPA. Bien. Entonces, si sentimos, por ejemplo, mira, es primera vez, teacher, que hablamos o que a mí me enseñan de esto, yo no sabía de este tema o no había escuchado antes de esta situación, dese cuenta que quizás no sabía, no sabía, pero sí está rodeado de cosas que llevan esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora al sonido corto. ¿Verdad? El sonido corto para la U, ¿verdad? Es un sonido de estos otros que no existen en el español, que es una mezcla de sonidos realmente, ¿verdad? En este caso vamos a decir que es un sonido que está como entre una U y una A. Ya habíamos visto en el anterior la O con la A, pero en esta es una U y una A. De hecho, se utiliza este símbolo, miren, para representarlo. El símbolo del circunflejo. Parece una letra A, ¿verdad? Porque si usted le agrega aquí como un palito, ¿verdad? Diríamos, es una A, pero no es una A. Es el circunflex o el circunflejo, ¿verdad? Este circunflejo nos denota un sonido que es, ¿verdad? Como parecido incluso al schwa. Por eso es que parece una A, parece el sonido como de un schwa,
pero no es tan corto como el schwa, ¿verdad? Es con la boca más abierta, dice, ¿verdad? Y es un poco más fuerte. El schwa es un sonido suave. Bien, entonces la palabra que siempre se utiliza como referencia para el sonido este es para decir arriba en inglés. Si yo digo up, estoy usando el sonido largo. Up. No es esta palabra no lleva ese sonido. El sonido es up, up, up. Comenzamos como queriendo sacar una A que termina siendo una U. Por eso es que vamos a encontrar este símbolo. Y aquí hay palabras donde aparecen. La primera, la regla que ya hemos visto, cuando la vocal está en medio de dos consonantes, pues va a sonar siempre corta. Entonces la encontramos, por ejemplo, en that, que es para decir pero, that. La encontramos en run, para correr, para el verbo correr, run. La encontramos en sun, que es para referirse al sol. Por eso es que es diferente a esta, miren. Aquí hay una gran diferencia entre decir soon y decir sun. ¿Qué diferencia? Cualquiera podría pensar, mire, eso suena igual que el sol porque se escribe parecido, pero miren, una cosa es esa escritura que se parece a esta y otra cosa es el sonido. Y no se nos olvide que lo que está aquí no es la escritura, es el sonido. Entonces esta suena a soon con el u, zoon, y esta suena a zan, parecido a un schwa. Tenemos, por ejemplo, para referirse a un bus. Nosotros diríamos bus en español, pero en inglés es bus. Bus. Take the bus. Tomar el bus. Luego tenemos este otro ejemplo con shot. Shot. También la encontramos en under. Under. Que los británicos, por lo que decíamos anteriormente, dirían under. Under. Para decir debajo. Under. Under, más inglés norteamericano, under, más inglés británico. También la encontramos en study, Por eso es que no es study, porque si se dice study, lo está leyendo como una U. Es study. Miren, parece como una A. Bien. Study, parece una A, pero es en realidad el sonido que encontramos en up. También lo encontramos en esta, ¿verdad? Que es lunch, ¿verdad? Para referirse al almuerzo. Lunch. The lunch. Que esta es otra palabra, ¿verdad? Que, miren, cuando hablamos de una lonchera, ¿verdad? Que se utiliza para llevar los alimentos, es una palabra, es un anglicismo, proviene de esta, de the lunch, el almuerzo. De ahí nosotros originamos ese nombre de lonchera, porque escuchábamos que en ese aditamento llamaban el lunch, del almuerzo. Bueno, este sonido ocurre que también lo vamos a encontrar en las palabras, ¿verdad? Que llevan una OM y una ON. O sea, en la combinación OM y la combinación ON del inglés. Por eso esas suenan diferente. Miren, no es como decir son. No es son, es zan. Y esta sí es homófono del anterior. ¿Qué quiere decir? Miren, que aquí tenemos dos palabras que tienen el mismo sonido, escritura diferente y significados diferentes. Miren, estas dos comparten el mismo sonido fonético. O sea, que da igual decir sun a decir sun. Da igual, es el mismo sonido, pero no es igual en términos de su spelling. Porque la de sun, la que lleva la U, esa es para referirse al sol. Y la de son, que lleva la O, es para decir hijo. Un hijo, ¿verdad? Varón, un hijo varón. Entonces, ahí encontramos mucha diferencia. Y nuevamente volveríamos a decir, el contexto en el que se utilizan las palabras nos van a indicar su significado. Vean, por ejemplo, si escuchamos una canción por ahí de los Beatles que dice
Here comes the sun. Here comes the sun. Ellos están refiriéndose al sol. Aquí viene el sol. Pero si encontramos por ahí una canción de Cat Stevens, después la reversionó Rod Stewart, que dice Father and Son, en ese caso se están refiriendo a padre e hijo. Entonces, ¿qué me va a dar a mí el significado? Porque el sonido es el mismo. ¿Cómo voy a saber si es el sol o si es un hijo? El contexto en el que se utilice. Hay que revisar cómo está, digamos, la estructura gramatical o a qué se está refiriendo la oración o lo que nos están diciendo para saber cuál de las dos palabras es la correcta. Entonces, lo vamos a encontrar en son, en won, que es para ganar, ¿verdad? Ganar algo, haber ganado algo, won. En from, que ya la hemos utilizado, decíamos I am from. También lo encontramos en la palabra some, para decir algo o un poco de algo, some. Le encontramos también en money, por eso no es money, porque andan por ahí diciendo con eso el tigo, ¿verdad? Ah, mandarlo en tigo money, no, es tiga money, the money. I need money. Luego tenemos lo que es el ejemplo de month, para referirse a un mes, month. Bien, nos dice, no pronuncies como A, no la pronuncies como una A, porque hemos dicho, se parece a una A, pero no lo es. Si, por ejemplo, yo pronuncio that, acá, that, en lugar de hacerlo con esta, puede ser un sonido diferente. No es lo mismo decir lunch a decir lunch. Bat, para el murciélago, bat, se baja y se sube. Bat, it's a bat. Y tenemos este que es bat. Se escuchan parecido. A veces las diferencias, como lo vimos en el ejercicio, son mínimas. Y con la práctica aprendemos a diferenciar. Y si no capto el sonido, entonces tengo que poner mi mente en el contexto de lo que se esté hablando. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Con los sonidos de la U. Vamos a continuar mañana viendo el resto de sonidos. That's gonna be all for today. Thank you for coming. I wait you for tomorrow. Bye bye and take care, everybody. Goodbye, Bye, teacher. bye. Bye, teacher. Bye, thank you. Bye bye. Bye. Okay, have a good one.